Sean tan amables, por favor, de acompañarme a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios para continuar con nuestra serie de sermones expositivos. Vamos a leer versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. La vida cristiana es en muchos sentidos extraordinaria. La persona alrededor del cual giran todos los aspectos de esa vida es extraordinaria. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Lo que Él hizo para salvarnos fue extraordinario. Vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz siendo inocente para morir en lugar de aquellos pecadores culpables a quienes Él vino a salvar. El instrumento que Él usa para salvarnos es extraordinario. La predicación del Evangelio aplicada con poder por el Espíritu Santo en nuestros corazones. El método a través del cual nos salva es extraordinario. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y los dones que Él otorga a los que salva son extraordinarios. Comunión con el único Dios vivo y verdadero, el perdón de todos nuestros pecados, el poder necesario para vivir en santidad, una existencia plena y con propósito, y la esperanza ciertísima de la vida eterna. La vida cristiana es, de principio a fin, fuera de lo común. Por eso no debe extrañarnos al ver que la Biblia enfatiza el hecho de que los cristianos deben vivir vidas fuera de lo común. Los cristianos son distintos. Eso es lo que Pablo plantea en toda esta sección de la carta a los Efesios que hemos venido estudiando en los últimos sermones de esta serie. Y ya que hay tres principios claves de la enseñanza que son la repetición y la repetición, no me voy a cansar, hermanos, de decirles lo mismo. Los cristianos son distintos. Tienen una luz que los incrédulos no tienen. Han sufrido una transformación que los demás desconocen. Y sobre todas las cosas tienen al Espíritu Santo morando permanentemente en sus corazones. Los cristianos son distintos. Sin embargo, eso no quiere decir que al convertirnos al Señor, en nosotros se activa una especie de programa espiritual que nos lleva como autómatas a hacer la voluntad de Dios sin que tengamos que hacer el menor esfuerzo. No, eso no es lo que significa. Los cristianos deben crecer en gracia, deben crecer en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de su voluntad, deben luchar activamente contra el pecado que mora en ellos, y sobre todas las cosas deben ser llenos del Espíritu Santo. Deben dejarse controlar por el Espíritu de Dios, para que su poder se manifieste en nuestras vidas. La semana pasada consideramos con detenimiento el significado de esta exhortación de Pablo en el versículo 18 del capítulo 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No debemos permitir que las bebidas alcohólicas nos controlen, dice Pablo, ni ninguna otra cosa de este mundo. Antes bien debemos ser controlados por el Espíritu de Dios, dejar que su palabra permee nuestras mentes y corazones. ¿Y cuáles serán los resultados que cosecharemos en la medida en que la palabra de Dios ejerce
tal influencia sobre nosotros y el poder del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. ¿Cuáles serán los resultados? Versículo 19 al 21, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Así como la embriaguez produce en el incrédulo una vida disoluta, descontrolada, miserable, así la llenura del Espíritu Santo produce en el creyente una adoración gozosa y edificante, gratitud y sumisión mutua. Esto es básicamente lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, y lo que vamos a hacer a partir de hoy es considerar estos resultados uno por uno. Lo primero que Pablo señala en el texto es que los creyentes llenos del Espíritu disfrutarán entre sí de una adoración gozosa y edificante. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, alabando y cantando al Señor en vuestros corazones. Así como la lengua del borracho se suelta para hablar lo que no conviene, así también la llenura del Espíritu Santo abre nuestros labios, pero para hablar cosas edificantes. Ahora bien, cuando Pablo dice aquí que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, él no está diciendo que los cristianos llenos del Espíritu Santo hablan cantando. No podemos vivir como en un musical, esa película que todo el mundo habla cantando. Esa no es la idea. Ni tampoco Pablo está sugiriendo que usemos las letras de los himnos en nuestras conversaciones ordinarias. Alabad, alabad, y alabad al gran rey. No, eso no es la idea. Lo que él está diciendo es que los creyentes llenos del Espíritu expresan su gozo y su alegría a través de cánticos de alabanza que son edificantes. Los creyentes deben instruirse mutuamente, exhortarse, alentarse, edificarse. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Debemos exhortarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, a través de himnos que contengan un sólido contenido escritural y doctrinal. En el pasaje paralelo de Colosenses capítulo 3 versículo 16, Pablo dice que debemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. La alegría superficial y artificial del borracho se manifiesta hablando cosas incoherentes y muchas veces perniciosas. Los creyentes llenos del Espíritu manifestarán su gozo y su confianza en el Señor por medio de sus cánticos de alabanza. Y de ese modo no solo adorarán a Dios, sino que también se edificarán unos a otros. Pablo está contemplando la alabanza aquí desde dos perspectivas al mismo tiempo, vertical y horizontal. Debemos exaltar a Dios en nuestros cánticos, pero debemos también edificarnos unos a otros. Y no solo en el culto público, hermanos, sino cada vez que tengamos oportunidad. Sea que nos reunamos en la iglesia para el culto de adoración en el día del Señor, o que lo hagamos en otros contextos, los creyentes llenos del Espíritu manifiestan a menudo el gozo de su salvación y su confianza en Dios por medio de una alabanza edificante. A través de la historia de la redención, el pueblo de Dios ha dado expresión a sus profundos sentimientos religiosos a través de sus cánticos. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de los egipcios, expresaron su alegría y su asombro por las obras de Dios cantando. Dice en Éxodo capítulo 15, versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová.
Lo mismo vemos en Jueces capítulo 5, en el canto de Débora y Barak, cuando Dios les dio la victoria en su lucha contra Javín, rey de Canaán. Cuando David intentó traer el arca de nuevo a Jerusalén, dice la Escritura en Primera de Crónicas capítulo 13, que el pueblo iba cantando. También en segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, vemos que David compuso un cántico de alabanza para celebrar la victoria que Dios le había dado sobre sus enemigos. El pueblo de Dios reacciona cantando. Así expresan su gozo, su admiración por la persona y la obra de Dios. Por eso en los Salmos no solo encontramos una amplia variedad de himnos expresando una gama muy variada de sentimientos, sino también una invitación constante a alabar a Dios a través del canto. Vamos por un momento al libro de los Salmos, y como ustedes entenderán, hermanos, estamos usando algunos textos de los Salmos. Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7, versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré, me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Capítulo 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Salmo 18, versículo 49. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Salmo 21, versículo 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Salmo 33, versículos 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hermanos, tenemos un Dios confiable y todopoderoso. Por tanto, debemos exaltarle y glorificarle, respondiendo con fe a las diversas circunstancias de la vida. Y el cantar himnos de alabanza es parte de esa respuesta de fe, incluso en medio de las tribulaciones. Vamos por un momento al Salmo 57. Este salmo es interesante por la manera como comienza y la manera como termina. En el Salmo 57 encontramos una plegaria del salmista pidiendo ayuda a Dios. Dice en el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Este hombre está en problemas. Versículo 4, mi vida está entre leones. Versículo 6, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Y ahora que dice el salmista en el versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Y muy probablemente porque el alma de este hombre estaba afligida, él levanta su alma delante de Dios. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Cantaré. Comienza pidiendo ayuda, termina cantando. Mi hermano amado, nuestros sentimientos actuales no anulan lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Nuestros problemas pueden ser inmensos en este momento, pero Dios sigue siendo soberano, todopoderoso, sabio, santo, justo y bueno. Nuestros problemas son grandes, inmensos, pero Dios sigue siendo el mismo. El creyente que está lleno de la palabra y por consiguiente lleno del Espíritu Santo que inspiró la palabra, cantará. Los atributos de Dios estarán continuamente delante de sus ojos. Este hombre conoce a Dios a través de la palabra.
Y todas las experiencias de la vida, Él podrá ponerlas en perspectiva a la luz de la palabra. Y todo eso provocará en Él un canto de alabanza a Dios. Como Pablo y Silas en la cárcel, a medianoche, ¿qué hacían? Lamentar su suerte porque habían sido apresados a pesar de que estaban sirviendo a Dios. No, dice la palabra en Hechos capítulo 16, a medianoche cantaban himnos de alabanza a Dios. Los creyentes llenos del Espíritu cantan. En sus reuniones podemos oírles cantar y edificarse y alentarse mutuamente. Los himnos que entonan no son un mero entretenimiento, sino la expresión gozosa de un corazón lleno de la palabra, de un corazón que realmente cree lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de sus promesas, acerca de sus planes para con nosotros. Ese hombre cree y canta. Por eso, hermanos, los cánticos en la iglesia no pueden sustituir la predicación de la palabra. Y yo sé que esto puede sonar paradójico en medio del tema que estamos tratando hoy. Pero hermanos, es precisamente por eso que es un grave error que demos tal preponderancia a los cánticos que minimicemos la enseñanza de las Escrituras. Hay iglesias que cantan hora y media y predican 10 minutos. Eso es un error. El creyente que mejor canta es el que está respondiendo a la enseñanza de la palabra que ha recibido y atesorado en su corazón. Y los himnos que canta deben ser un vehículo de expresión de esa palabra que tiene atesorada en el corazón. Si hay algo que revelan claramente los salmos de la Biblia es que poseían sustancia y una gran calidad literaria. Si queremos agradar a Dios con nuestros himnos, debemos seguir ese patrón. Como bien ha dicho alguien, la música de adoración no debe ser superficial, centrada en el hombre o pobre en calidad. No. Los himnos deben ser sólidos doctrinalmente, así como deben ser hermosos y bien logrados poéticamente. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por medio de estos himnos, dice Pablo, los creyentes se enseñan y se exhortan mutuamente. Ese es el aspecto horizontal de la alabanza. Pablo no solo está presuponiendo, hermanos, que nosotros vamos a cantar en nuestras reuniones himnos con un sólido contenido escritural y doctrinal, lo cual no quiere decir igual a aburridos, no necesariamente. Himnos con un sólido contenido doctrinal, sino que al cantarlos, Pablo presupone que nosotros vamos a poner atención a la letra. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque él dice aquí, enséñense mutuamente a través de la alabanza. Si yo no pongo atención a la letra, esos himnos no me van a instruir, no me van a edificar, no me van a exhortar. Pero como les decía, hermanos, ese no es el único aspecto de la alabanza que Pablo menciona en nuestro texto. Debemos compartir con otros creyentes a través de los cánticos, pero no debemos olvidar que es al Señor al que cantamos. ¿Qué dice Efesios 5:19 otra vez? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor. Algunos comentaristas han tratado de diferenciar el significado de estos tres términos que Pablo usa aquí en el texto. Salmos, himnos, cánticos espirituales, pero honestamente, hermanos, yo no quiero entrar en un asunto en el que no me es fácil trazar una diferencia. Lo que sí está claro es que al cantar debemos hacerlo para el Señor y con todo el corazón. ¿Qué dice el texto una vez más? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No nos cantamos a nosotros mismos, sino que cantamos al Señor.
Al hacerlo nos edificamos mutuamente, pero el foco de nuestra atención es Él, no nosotros. Hay algunas personas que vienen a la iglesia a sentir que adoran, no a adorar. Y eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Nosotros no venimos a sentir que adoramos, venimos a adorar. A adorar a Dios. Hemos venido a expresarle nuestro amor, nuestro asombro, nuestra gratitud, nuestro gozo. Y dice Pablo que debemos hacerlo con todo el corazón, es decir, con todo nuestro ser. No es un mero ejercicio de labios, es la expresión de un hombre que adora con toda su personalidad involucrada. Toda su personalidad. Cuando adoramos a Dios, nuestro intelecto está envuelto, porque estamos meditando en lo que estamos cantando. Nuestra voluntad está envuelta, porque nos estamos disponiendo a cantar a toda capacidad. No es un chorrito, es a toda capacidad. Hermanos, en el cielo vamos a cantar duro. Busque Apocalipsis y verá que cada vez que aparece la alabanza dice a gran voz, a gran voz. Estamos dándole un decreto a nuestras almas. Vamos a cantar a toda capacidad. Nuestra voluntad está envuelta, nuestras emociones están envueltas, porque son la respuesta lógica y humana a las verdades que están siendo entonadas en los himnos, acerca de la persona de Dios, acerca de sus obras, acerca de sus promesas, acerca de nuestro hermoso Salvador. Amados hermanos, que nunca se diga de nosotros, ni como individuos, ni como iglesia, lo que el Señor dice de su pueblo en las Escrituras: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere nuestro corazón. A los sacerdotes del tiempo de Malaquías, Dios les advierte que serían castigados severamente. ¿Por qué? Porque no se habían decidido de corazón dar gloria a su nombre. Si no oyereis, dice Malaquías 2:2, y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor, enviaré maldición sobre vosotros, y aún vuestras bendiciones las maldeciré, dice Dios, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Qué triste, qué terrible. Una persona que espera la bendición de Dios y recibe su maldición. Y hermanos, nuestro Dios sigue siendo Él mismo. Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, cabeza, corazón, en espíritu y en verdad. De lo contrario, nuestra alabanza no será acepta delante de Él. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué tanto expresamos a través del canto nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra confianza en Dios en medio de cualquier circunstancia? ¿Qué tanto? Cuando vamos solos en el carro, o cuando estamos con nuestra familia, ¿qué tan a menudo nos envolvemos en un canto de alabanza a Dios? Hermanos, ¿cuál es el clima que permea nuestros hogares? Tu hogar. No pienses en el vecino que está al lado tuyo. Yo estoy hablando de a ti. ¿Cuál es el clima que permea nuestro hogar? ¿Es común escuchar allí himnos de alabanza? ¿Y qué de nuestras reuniones sociales con otros cristianos? Hermanos, nosotros no tenemos que recurrir a cosas fuera de nuestra fe para experimentar gozo y alegría. Esos son extras. Algunos son lícitos, pero no son necesarios. Son extras. Suficiente tenemos con la persona de Dios. Suficiente tenemos con lo que nuestro Salvador Jesucristo ha hecho a nuestro favor, con la promesa de su presencia en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Eso no es suficiente. El cristiano lleno del Espíritu canta
canta porque está gozoso porque medita a menudo en todas las bendiciones que Dios le ha otorgado de pura gracia. Esto no es un asunto meramente temperamental. Es que fulano tiene ese temperamento, a él le gusta cantar. No, esto no es temperamental. Esto tiene que ver con nuestra piedad. Esto tiene que ver con el entendimiento que tenemos de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Dice el salmista en el Salmo 126, versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Conclusión, estaremos alegres. ¿Ha hecho Dios por ti grandes cosas? Bueno, si eres un creyente debes responder, por supuesto que sí, infinitamente mayores que las que el salmista tenía en mente cuando escribió este salmo, porque él no tenía la completa revelación de Dios como tú y yo tenemos. Mi hermano, cuando aún no habías nacido, ni habías hecho ni bien ni mal, Dios pensó en ti, y antes de la fundación del mundo decretó salvarte, y enviar a su Hijo unigénito a pagar el precio de tus pecados. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, la estaba derramando por ti. Y en el momento preciso el Espíritu Santo abrió tu entendimiento y aplicó en tu corazón lo que esa sangre preciosa había comprado para ti. Grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Perdonó todos nuestros pecados, nos libró de la condenación del infierno, nos concedió gratuitamente el don de la vida eterna y sobre todas las cosas el regalo de conocer a Jesucristo, tener comunión con Él y por medio de Él un libre acceso al trono de la gracia. ¿Tú quieres más? Grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Mis hermanos, ¿no tenemos razones para estar alegres? ¿No debe esa alegría abrir nuestras bocas para alabar a Dios? A veces me pregunto si en este asunto los avances modernos nos han vuelto perezosos. Y he estado pensando en eso en estos días. Yo le doy gracias al Señor de haber nacido en este siglo. Pero es indudable que muchas de las comodidades que este siglo nos ha provisto nos vuelven perezosos. En el pasado, cuando no existían los reproductores de discos ni de pasta, mucho menos de CDs, cuando no habían reproductores de casetes, la música cristiana que los creyentes oían era la que ellos mismos podían cantar. Esa era la única música que había. Hoy cualquiera puede tener un aparato de música, incluso en el mismo carro, y eso puede ser una gran bendición si se usa bien, aunque tristemente para algunos ha sido la maldición de su vida. Pero el punto que quiero hacer aquí es que no debemos convertirnos en oidores pasivos. Debemos cantar. No se preocupe, mi hermano, si usted no canta bien. Que Dios tiene otros criterios para juzgar eso. Dios está escuchando tu corazón y cada nota sincera que elevas en su presencia resuena en sus oídos como una orquesta bien acoplada. Como si fuera un tenor potente que estuviera cantando o la más dulce de las sopranos. Así oye Dios nuestra alabanza. Y hermano amado, yo vuelvo y pregunto, ¿cuál es el clima que permea nuestros hogares? Nuestras reuniones con otros cristianos. Nos escuchan nuestros hijos cantar. Estamos llenándonos de la palabra de Dios, no solo a través de nuestra lectura diaria de la Biblia, sino también a través de los himnos que cantamos y en los cuales meditamos. Estamos contribuyendo a que otros sean llenos de la palabra. El cristiano lleno del Espíritu hace eso. Hace eso. Su vida no es un santo aburrimiento. Esa es la idea que alguna gente tiene
de lo que es el cristiano, y mientras más santo, más aburrido. Y por eso es que muchos inconversos no se quieren convertir, porque no van a cambiar su gozo impío por un santo aburrimiento. Y tristemente algunos cristianos dan la impresión de que mientras más santos, peor, y solo pueden estar alegres cuando escuchan cosas del mundo. No pueden gozarse en otra cosa. Eso es extraño. Eso es extraño. El cristiano lleno del Espíritu no vive así. Él disfruta de Dios. Él se deleita en la vida abundante que Cristo compró para él en la cruz del Calvario. Y este hombre expresa su alegría, su gozo de muchas maneras, sobre todo cantando. Cantando. Tú cantas. ¿Qué cantas? Son dos preguntas. Tú cantas. ¿Qué cantas? ¿Qué cantas? Este hombre vive en la presencia de Dios. Él se goza en Dios y su gozo lo mueve a cantar. Salmo 16. Salmo 16. Este es uno de mis salmos favoritos de la Escritura. Dice en el Salmo 16, versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahora, ¿qué quiere decir el salmista cuando dice, yo he puesto a Jehová delante de mí? Si Dios está en todas partes, yo no tengo que ponerlo delante de mí. Lo que el salmista está diciendo es, yo traigo a mi memoria, a mi mente, la idea de que yo estoy todo el tiempo en la presencia de Dios. Ahora, ¿saben cómo algunas personas ven eso? Como una camisa de fuerza. Oye, pero el que vive todo el tiempo en la presencia de Dios de ese modo, seguramente vivirá nervioso todo el tiempo. Si tú piensas así, tú no conoces a Dios. Y yo no sé si tú eres miembro de esta iglesia, pero tú no conoces a Dios si tú piensas así. Tú no conoces a Dios. Este hombre sí conocía a Dios. Dice en el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. A Jehová he puesto siempre delante de mí y por eso se gozó mi corazón. Y en el versículo 11 dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios en la vida del creyente no es una camisa de fuerza, es un motivo de gozo y de alegría. Por eso dice el salmista en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia, ¿cómo, hermanos? Con regocijo. El cristiano lleno del Espíritu está gozoso. El cristiano gozoso canta. Pero hay algo más que Pablo dice en nuestro texto acerca del cristiano lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu lo moverá a una adoración gozosa, edificante, pero también, dice Pablo, lo moverá a la gratitud. A la gratitud. Versículo 20. El cristiano lleno del Espíritu es agradecido, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto la palabra de Dios gobierna su corazón, permea sus pensamientos, este hombre podrá tener una perspectiva correcta de las cosas y será movido a dar gracias. ¿Qué es la gratitud? Guillermo Hendrickson, el comentarista, responde, la gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vidas de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. La gratitud completa el ciclo. La persona envuelta en esta actividad reconoce al menos tres cosas, dice Hendrickson.
Primero, que las bendiciones que disfruta les fueron otorgadas, de modo que honradamente no puede atribuirse el crédito. Dice Pablo, si lo que tú tienes, tú lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Las bendiciones que recibimos cada día nos han sido otorgadas de pura gracia. En segundo lugar, el cristiano agradecido reconoce que es totalmente indigno de ellas. Yo no entiendo por qué Dios me trata tan bien. Y en tercer lugar, el cristiano agradecido reconoce que las bendiciones de Dios son grandes y muchas. Grandes y muchas. El creyente lleno del Espíritu reconoce esas cosas porque él está lleno de la palabra. Y por eso es agradecido. Y noten lo que Pablo dice aquí acerca de ese agradecimiento del cristiano lleno del Espíritu. Lo primero que Pablo señala aquí es la frecuencia de estas acciones de gracias. Versículo 20, dando siempre gracias. La frecuencia. Regularmente, constantemente, este hombre da gracias a Dios. Esto es algo que lo caracteriza. Es una actitud de su corazón. En otras palabras, un creyente lleno del Espíritu no es un hombre quejumbroso. No se vive quejando, él siempre tiene motivos para dar gracias a Dios. En segundo lugar, Pablo señala el motivo. ¿Por qué da gracias este hombre por todo? Dando siempre gracias por todo. Por las bendiciones materiales y por las espirituales. Por las ordinarias y por las extraordinarias. Por las pasadas y por las presentes. Y aún por las bendiciones que con toda seguridad recibiremos en el futuro, porque fiel es el que prometió. Debemos dar gracias por todo, aun cuando nos encontremos en medio de una situación aflictiva. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, él estaba preso en Roma, preso. Pero aún allí él veía motivos para darle gracias a Dios. Él escribe su carta a los filipenses y ¿qué les dice? Mis prisiones han redundado para el bien del Evangelio. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo me gozo en eso. Y le dice a los filipenses, gócense conmigo, no me cojan pena. Estoy en prisión, pero gozoso, contento, agradecido por todo lo que Dios me da. ¿Significa esto que los cristianos debemos ser masoquistas? Oye, qué bueno que me golpearon, yo estoy tan contento. Qué bueno que me privaron de mi libertad, qué bueno que estoy enfermo. ¿Significa que los cristianos debemos ser masoquistas? ¿O que los cristianos debemos ser insensibles y darle gracias a Dios por los problemas que llegan a nuestras vidas porque eso no nos afecta en absoluto? ¿Significa esto, hermanos, que los cristianos no debemos distinguir entre lo bueno y lo malo y darle gracias a Dios porque otros están pecando y porque sus pecados nos dañan a nosotros? ¿Eso es lo que significa? No, hermanos, los creyentes no somos masoquistas, los creyentes no somos insensibles, los creyentes podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero los cristianos sí pueden y deben someterse humildemente a la soberana mano de Dios en medio de las aflicciones, reconociendo que todas las cosas obran para el bien de aquellos que le aman. De esa manera, no le damos gracias a Dios por aquello que Él abomina. Hermanos, Dios odia el pecado. Y nosotros debemos odiar el pecado también. No debemos darle gracias a Dios por lo que Él abomina. Pero sí podemos y debemos darle gracias por la obra que Él está haciendo en nosotros, en nuestro carácter, a través de esas aflicciones, a través de los pecados de otras personas contra nosotros.
El cristiano lleno de la palabra de Dios será gobernado por esta perspectiva y no tendrá problema alguno en darle gracias a Dios por todo, en todo. La llenura del Espíritu produce esa actitud en los creyentes. Dice Pablo en 1 Tesalónica capítulo 5 versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Queridos hermanos, aún debemos darle gracias a Dios por muchas dificultades que otros tienen y nosotros no. Esta semana pasada estaba ahí caminando por el jardín botánico, haciendo ejercicio, disfrutando de la belleza de la creación. ¿Y saben lo que yo pensé en ese momento? En esos hermanos por los que oramos aquí el miércoles, que están en Afganistán esperando una posible ejecución. En este momento fueron a ese lugar a predicar el Evangelio, fueron apresados y en este momento están siendo juzgados y puede ser que sean ahorcados. Tú no estás así, ni yo tampoco. Le di gracias a Dios por la libertad. Le di gracias a Dios por poder caminar libremente. Le di gracias a Dios por esa libertad, hermanos, que nosotros tenemos, que muchas veces no apreciamos. Esa libertad que muchas veces no usamos para el avance del reino de Dios. Hay hermanos en otros lugares que no tienen lo que tú y yo tenemos. ¿No debemos darle gracias a Dios? Como decía hace un momento, debemos dar gracias a Dios por las bendiciones ordinarias, no solamente por las extraordinarias. ¡Qué bendición poder ver! ¡Qué bendición poder oír! ¡Qué bendición poder gustar los alimentos! ¡Qué bendición poder hablar, cantar! ¡Qué bendición tan grande! Dad gracias en todo. En tercer lugar, Pablo nos dice cuál es el foco de nuestras acciones de gracias. ¿A quién van dirigidas? Dice el texto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Al Dios y Padre. No es que llega a nuestras vidas porque sí, o porque un ser misterioso nos las envía, no, es un Padre. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y por lo tanto Él merece la gloria y nuestra gratitud por todas las cosas. Él es la causa primaria de todas las bendiciones que recibimos diariamente. Yo no recuerdo bien la historia, pero alguien me contó de una familia en un seminario que una madre y sus hijos que habían ido a estudiar allí, y estaban en un momento orando al Señor porque les proveyera alimento. Y unas personas, no sé cómo, se enteraron del asunto, impíos, incrédulos, que quisieron gastarle una broma. Y buscaron una caja de alimentos y la pusieron en la puerta y se quedaron allí escondidos para ver la reacción cuando ellos vieran el milagro. Y cuando ellos abrieron la puerta y vieron la caja de alimentos y se dieron cuenta del movimiento y de lo que había allí, no me acuerdo cómo fue que se dieron cuenta, pero el asunto es que ellos se postraron y comenzaron a darle gracias a Dios por haber usado esos impíos para proveer los alimentos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A Él, hermanos, sea la gloria. Él es bueno y para siempre su misericordia. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Los judíos tenían una forma muy peculiar de mostrar sus emociones. Era un pueblo muy físico. Cuando ellos estaban tristes se echaban cenizas y rompían la ropa. Eso no lo hace nadie en Occidente. Ahora, cuando ellos estaban contentos, ellos también estaban contentos. Y hacían muchas cosas a través de las cuales manifestaban sus emociones, que al día de hoy, si nosotros las hacemos aquí, la persona que venga de visita va a pensar que estamos todos locos. Cada cual en su cultura. Pero mis hermanos amados, si bien es cierto que ellos manifestaban sus emociones de alguna manera que nosotros no acostumbramos a hacerlo, esa era su cultura, nosotros también debemos manifestar nuestras emociones. A veces uno está orando aquí
Oye, uno quisiera oír a la gente diciendo amén, como si realmente estuviera sintiendo que está diciendo amén. Hermano, no le tenga miedo. Y nosotros no debemos tener problemas cuando estamos oyendo la palabra de Dios, cuando estamos oyendo una oración en la cual nosotros estamos involucrados, en decir, amén, amén, qué bueno, eso es lo que yo quiero, lo mismo que ese hombre está orando ahí. No tengamos temor. Y por último, el apóstol Pablo señala el modo como debemos dar gracias. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor. Fue Él quien compró para nosotros todas las bendiciones que el Padre derrama sobre nuestra vida constantemente, por medio de nuestro bendito, precioso, excelso, glorioso Salvador Jesucristo. Es por medio de Él como mediador que esas bendiciones nos son otorgadas. Es Él, nuestro bendito Señor, quien ha abierto el camino para entrar en la presencia del Padre. Por lo tanto, es en su nombre que debemos dar gracias. Y eso no significa necesariamente que cada vez que demos gracias digamos, en el nombre de Cristo te doy gracias. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el cristiano lleno del Espíritu da gracias al Padre con la conciencia de que si no fuese por su Señor, por Jesucristo, no estaría disfrutando ninguna de esas cosas por las que está dando gracias. Él da gracias consciente de que Cristo es todo para él. Oh Señor, si no fuera por mi Salvador, si no fuera por mi Salvador. Y al hacerlo de esa manera, el corazón de este hombre se ensancha cada día, se aumenta su devoción, su amor, su fervor, su celo, su deseo de servir y vivir para Cristo. Así que la llenura del Espíritu Santo produce en el creyente una adoración gozosa y edificante, un corazón agradecido, pero hay algo más que Pablo menciona en el texto y que no vamos a considerar en esta mañana, y es la sumisión mutua. La sumisión mutua. Dice en el versículo 21, y aunque Reina Valera lo traduce como un mandato, es en realidad aquí otro participio que debe ser traducido sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué hacen los creyentes llenos del Espíritu? Cantan, alaban, dan gracias, se someten. Ese es uno de los resultados que produce la llenura. Sin embargo, dado que este texto sirve de enlace entre lo que Pablo ha venido diciendo acerca del andar cristiano en el mundo y lo que va a decir ahora acerca del andar del cristiano en el seno del hogar, preferimos tocar este tema en nuestro próximo sermón, cuando iniciemos, Dios mediante, el estudio de esta sección de la carta. Hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Que los cristianos llenos del Espíritu, llenos de su palabra, viven en la presencia de Dios. Poseen una perspectiva correcta de las cosas que ocurren a su alrededor a la luz de la palabra, de tal manera que estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes manifiestan en sus vidas gozo, confianza, alegría, esperanza. Hemos dicho que estas cosas encuentran un vehículo de expresión en la adoración gozosa y edificante y en la gratitud. Los cristianos llenos del Espíritu cantan. Los cristianos llenos del Espíritu son agradecidos. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esta la realidad de tu vida? ¿Es esta la realidad de tu vida? ¿Eres conocido por ser un cristiano gozoso y agradecido? ¿Estás consciente de todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por ti? ¿Saben una cosa, hermanos? Nadie en el mundo tiene más motivo de gozo que un cristiano. Nadie. Nadie tiene un Padre como el nuestro. Nadie tiene promesas fieles y verdaderas en las cuales podemos confiar. Nadie tiene un Salvador como el nuestro. Nadie.
Gocémonos en Él y démosle gloria, hermanos, a través de nuestros cánticos, a través de nuestra gratitud. Esta enseñanza que hemos visto hoy nos lleva a pensar en lo que el pastor Salvador Gómez estuvo hablando hoy en la escuela dominical, el engaño del pecado. El engaño del pecado. La razón por la que muchos rechazan el Evangelio, ¿saben cuál es? Temor a la santidad de Dios. Temor a la santidad. Han sido llevados a pensar que la verdadera felicidad está fuera de los caminos de Dios. Pero lo que Pablo nos enseña indirectamente en este pasaje es que la santidad es un requisito indispensable para la verdadera felicidad, para el verdadero gozo, para la verdadera alegría. Mi amigo, joven que estás aquí en esta mañana, joven, escúchame bien. La Biblia enseña que Satanás es mentiroso y homicida. Mentiroso y homicida. Él miente para matar. Él miente para destruir. Y una de las mentiras que usa continuamente para mantener a los hombres alejados de aquel que es la fuente de todo bien, es que andar cerca de Dios y en los caminos de Dios es una desgracia. Con esa mentira Satanás seduce a los cristianos para destruir su gozo. Con esa mentira seduce a los incrédulos para llevarlos al castigo eterno en el infierno. Pero mi amigo, eso no es así. Es una mentira. Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y esa vida está disponible para ti hoy, en este mismo instante, el perdón de todos tus pecados, las promesas de Dios, la promesa ciertísima de la vida eterna y sobre todo la comunión con Jesucristo y conocer a través de Él al único Dios vivo y verdadero. Mi amigo, esa promesa, esa bendición, esa vida abundante está disponible para ti hoy por medio de la fe y del arrepentimiento. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo y Él pondrá un cántico de alabanza en tu corazón. No una alegría superficial y ligera, no una alegría que pasa cuando las cosas de este mundo pasan, una alegría que es eterna, una alegría que nos seguirá más allá de la muerte, una alegría con la que estaremos alabando y gozando de Dios por los siglos de los siglos.